Darán al Perú del laboratorio chino Sinopharm. Esta situación, este escenario, ¿cómo nos favorece, sobre todo en el área económica del país que ha estado tan golpeada durante el año 2020? Para hablar de este tema nos encontramos con David Tuesta, economista, que nos va a aclarar si por fin se ve una luz de esperanza en cuanto a la reactivación económica para este año. David, buenos días. Buenos días. Hola, ¿cómo están las dos? Un placer estar con ustedes. Mira, respecto a tu pregunta, lo de las vacunas es una noticia importante. Yo creo que incorpora expectativas en general a los agentes económicos, porque todo lo que veníamos observando hasta hace poco era malo, ¿no? Digamos, países vecinos ya contaban con acuerdos, incluso con despachos en marcha, y Perú no. Entonces esto por lo menos nos nivela, ¿no?, a los países que más o menos han gestionado este tema de las compras, y de acá a futuro, en tanto lo que el presidente Sagasti ha comentado, es decir, que hacia el tercer trimestre de este año hay un porcentaje grande de la población vacunada, pues nos deja con expectativas positivas respecto a cómo podría funcionar la economía hacia ya el 2022. Ahora, pero lo que no podemos dejar de comentar es que hoy estamos enfrentando aparentemente ya una segunda ola de contagios, y no va a podemos bajar la depender guardia. muchísimo de las acciones en el ámbito de la contención de la pandemia que realiza el gobierno. Va a depender mucho de los resultados económicos y de si finalmente este año habrá o no habrá ese rebote que se espera, ¿no? Ahora, David, específicamente, ¿qué rubros, qué sectores, qué actividades podrían empezar a reactivarse, ¿no? Podemos hablar, por ejemplo, de actividades extractivas, ¿no? La minería, por ejemplo, o las productivas, ¿no? Aquellas que producen algunos bienes, o de servicios, por ejemplo, no sé, cines, centros comerciales con mayor cantidad de aforos, restaurantes, las actividades turísticas, porque todavía hay un temor por parte de algunos empresarios, por ejemplo, de contratar a nuevo personal, porque no sabemos si de aquí a unos meses nuevamente nos vuelvan a cerrar. Sí, por eso yo tengo mucho cuidado, y creo que la mayoría también de los que conocen el tema, de hablar de que este 2021 hay reactivación, ¿no? Es rebote. ¿Por qué? Por ejemplo, en las estadísticas que vamos a observar en el primer trimestre de este año, muy probablemente el nivel de actividad esté por debajo de lo que fue el primer trimestre del año anterior, donde todavía no existía pandemia, por lo menos en los primeros 2 meses, ¿no?, en enero y febrero. Recién vamos a poder observar una comparación estadística distinta en todos los sectores a partir del segundo trimestre y quizás el tercer trimestre, ¿no? Ajá. Si es que no hay ninguna cosa rara o mala que pase en el Perú con el tema del COVID-19. Es decir, hemos tenido en segundo o tercer trimestre niveles deprimidos de producción en el 2020, pues si no se presenta un confinamiento similar, deberíamos tener simplemente por esa diferencia, porque no haya confinamiento, una mejor actividad económica. De hecho, pues lo que uno podría observar es que las actividades como las extractivas que mencionaba, digamos, ya han estado funcionando, ¿no?, ya de manera relativamente normal, dentro de lo que se considera normal, a finales del último trimestre, ¿no? Esperaríamos que esto continúe en el resto del año, y seguramente esto marcaría un aporte importante en la actividad económica, ya que los sectores de servicio y producción es donde la mayor incertidumbre se presenta. Tú acabas de mencionar un tema importante, ¿no? Empleo. Empleo formal, difícilmente una empresa hoy quiera contratar el mismo nivel de empleo que había antes. De hecho, las expectativas de contratación que acaba de publicar el Banco Central de Reserva el día de hoy están deprimidas, ¿no? No hay empleo formal. Es muy difícil que, si no hay una sensación clara, por ejemplo, de cómo va a ser la reacción o la estrategia del gobierno de confinamiento, parcial o no, en los próximos meses, a mí no me queda claro por cómo voy a contratar, ¿no? Si de pronto me dicen, se cierran restaurantes, como está sucediendo en países europeos ahora con la segunda y tercera ola, si sucede lo mismo, ¿cómo voy a contratar yo? No solamente contratación, ¿qué inversión nueva voy a realizar? Claro, Estamos sumidos en una enorme incertidumbre, y acá, si queremos hacer algo, lo primero que tendríamos que tener en consideración es a todas las discusiones y propuestas en el ámbito político
que eso termina de hundir muchísimo más las expectativas Por de supuesto. los inversionistas, grandes empresarios y pequeños empresarios, que son los que más están sufriendo. David, tal como tú lo señalas, lo que se impone es una gran incertidumbre entre los pequeños empresarios y bueno, en general. También hemos visto un alza en el precio de algunos alimentos fundamentales en la canasta básica e incluso del gas GLP para los ciudadanos que necesitan en sus viviendas. ¿A qué se debería este aumento en los precios en relación a que hay menos empleo, hay mucha incertidumbre? O sea, la situación no estaría mejorando por ese lado. Efectivamente, ¿no? Los ajustes que se puedan producir en servicios, ¿no? Como lo que acabas de mencionar, responden efectivamente a condiciones de oferta, ¿no? Es decir, cuando hablamos de condiciones de oferta, es que pueden haber habido cambios específicos, ¿no? En la manera de proveer el producto, ¿no? Esto poco tiene que ver con lo que hoy estamos experimentando por parte de las familias, ¿no? Que no tienen empleo y por tanto no pueden demandar, ¿no? Entonces, en esas circunstancias, claro, se genera una intersección podríamos decir, de llover sobre mojado, ¿no? Es decir, sí, las cosas andan mal, pero por otro lado no se puede, pues se tienen que mantener determinados equilibrios de esas empresas que son de carácter regulada, ¿no? Hay precios que tienen que subir, por ejemplo, en el tema de los seguros, ¿no? Hoy hay más siniestralidad, ¿no? Entonces se tienen que hacer ajustes en los precios de los seguros porque si no las cuentas financieras no calzan. Lo mismo seguramente con servicios como lo que acaba de mencionar. Por ello, si a ello le añadimos ya el escenario populista electoral que estamos viendo, como el control de tasas de interés, por ejemplo, que se están promoviendo, ya no estamos hablando, no solamente estamos poniendo en riesgo el rebote del 2021, sino qué va a pasar después. Eso es lo que más me preocupa. Es decir, el rebote habrá alguno, ¿no? 7%, 10%, dicen algunos, pero ¿qué va a pasar después? Cuando ya tengamos realmente que crecer. Y ahí es donde nos estamos jugando realmente el pellejo, porque el Perú se ha endeudado de manera importante para entender las circunstancias de la pandemia, y si no hay crecimiento, el ajuste necesario para pagar ese endeudamiento va a ser bien difícil para todos los peruanos. Ahora, hay algo que es muy importante que tú acabas de mencionar, y es que la vacuna no solamente es una variable para la estabilidad de nuestro país. Se vienen unas elecciones y los inversionistas seguramente también van a estar pendientes de quién se va a sentar en el sillón presidencial el 28 de julio de este año. Es correcto, y no hay claridad, ¿no? Primero, los grandes candidatos a presidencia siguen siendo los mismos cuyos partidos están hoy haciendo desastre y medio, ¿no? Entonces, eso es lo que ve el inversionista de fuera, ¿no? Dice, oye, pero este candidato dice, ay, mira lo que hacen sus congresistas, ¿no? Proponen o de repente critican al presidente Sagasti, pero uno se pone a pensar, oye, pero son tus propios partidarios lo que están haciendo y están generando malas expectativas dentro de los agentes económicos. Luego tienes también que en campaña electoral la gente o los candidatos se cuidan de decir realmente lo que van a hacer, ¿no? Y por otro lado tenemos el sistema político que no ha cambiado para nada, ¿no? O sea, hoy lo único que tenemos respecto a esas reformas políticas que se planteó es que los congresistas no se puedan reelegir, que desde mi modesto punto de vista es peor, ¿no? Porque vienen ahora muy incentivados, ¿no? A hacer de barajuste y medio en un corto periodo, porque después no importa lo que suceda, porque todos lo van a elegir. Entonces, ¿qué va a salir de este sistema político que tenemos? ¿A quién van a elegir? ¿Qué candidato? ¿Quién nos va a gobernar? Entonces, se lo preguntan de manera consistente y diaria. Yo recibo y converso a diario con muchos de ellos, y lo que me señalan y me preguntan justamente es cuáles van a ser sus planes de inversión. Tenían planes de inversión, y los planes de inversión, a veces la gente o la población y los políticos no entienden que más inversión implica más empleo, más crecimiento y menos pobreza. A muchos candidatos les cuesta hacer ese link, esa ecuación de inversión privada con disminución de pobreza, ¿no? Lo que tienen en mente a veces es inversión privada, solamente es lucro. Y eso no es cierto. Gran parte de la disminución de pobreza que ha tenido el Perú en los últimos 20 años, en un 80% se lo debe al crecimiento económico. En poco menos se lo debe a lo que es la distribución. Pero si nos vamos a concentrar en distribuir pobreza, yo creo que andamos mal.
Muy bien, David, te agradecemos muchísimo el haber estado el día de hoy con nosotros y darle un poco de claridad a esta situación un tanto inestable en la que todavía nos encontramos. Sí, la vacuna nos da esperanza, pero hay ahí otras variables, otros factores que tenemos que tomar en cuenta y el escenario político electoral es muy importante. En ese sentido, hay que estar pendientes de cuáles son las propuestas en materia económica que van a tener no solamente los candidatos a la presidencia, sino también los congresistas, porque ellos también van a jugar un papel muy importante en el nuevo Parlamento. Gracias nuevamente, David, por estar con nosotros el día de hoy. Seguimos con más. En Comas, delincuentes en